La diagonal AB comienza con una aducción de hombros, una rotación interna, una extensión de codo, una pronación de codo, una flexión palmar y flexión de dedos. En cuanto a la toma, el dedo índice deberá ocupar los dedos del paciente y nuestro dedo corazón deberá ocupar el dedo pulgar del paciente. Nuestra mano homolateral a la del paciente deberá estar en una toma más proximal. El paciente deberá iniciar la técnica con una extensión de dedos, una flexión dorsal, con una supinación. Se mantiene la extensión de codo, se comienza con una abducción y con una rotación externa del hombro. En la diagonal AB de miembro superior, los músculos implicados son el extensor corto y largo del pulgar, el abductor largo del pulgar, el extensor común de los dedos, el extensor propio del índice, el extensor propio del meñique, los interóseos, el extensor cubital, el extensor corto del carpo, el extensor radial largo del carpo, el bíceps, el braquiorradial, el supinador, el tríceps, el anconio, el deltoides, el coracobraquial, el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor, el serrato anterior, el trapecio y el elevador de la escápula. La diagonal BA comienza justamente al final de la diagonal AB. Comienza con una abducción de hombro, rotación externa, extensión de codo, supinación, con una flexión dorsal y con una extensión de dedos. Nuestra toma ha de ser contraria. Nuestra mano homolateral deberá de estar en una toma más distal y nuestra mano contralateral en una toma proximal. Nuestra mano homolateral sujeta la palma de la mano del paciente. En cuanto a la secuencia de movimientos que el paciente ha de realizar, será una flexión de dedos, una flexión palmar, una pronación, extensión de codos, una aducción y una rotación interna, llegando hasta la espina ilíaca anterosuperior. En la diagonal BA de miembro superior, los músculos implicados son el flexor largo y corto del pulgar, el abductor del pulgar y oponente del pulgar, el flexor de los dedos, los músculos lumbricales e interóseos, el flexor cubital del carpo, el flexor radial del carpo, el palmar menor, el braquiorradial, el pronador redondo y cuadrado, el deltoides, el bíceps, el tríceps, el anconio, el pectoral mayor, el redondo mayor y menor, el subescapular, el serrato anterior, el pectoral menor y el romboides. ¿Entiende los dedos? Vamos, apoya, apoya. Vamos, tira, tira, tira. Vamos, 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 apoya. Tira, tira, tira. Vamos. La diagonal CD comienza con una abducción de hombro, extensión de codo, pronación, flexión dorsal de muñeca y una extensión de dedos. La mano contralateral del fisioterapeuta deberá estar en una posición más distal agarrando la cara anterior de la mano del paciente y la mano homolateral en una toma proximal. El paciente deberá realizar una flexión de dedos, una flexión palmar, una supinación y una abducción de hombros hasta que el paciente pueda besarse el bíceps. En la diagonal CD de miembro superior, los músculos implicados son el flexor largo y corto del pulgar, el abductor del pulgar y oponente del pulgar, el flexor de los dedos, los músculos lumbricales e interóseos, el flexor radial del carpo, el palmar largo, el flexor cubital del carpo, el extensor cubital del carpo, el braquiorradial, el supinador, el tríceps, el anconio, el pectoral mayor, el deltoides, el bíceps, el coracobraquial, el redondo mayor, el serrato anterior, trapecio y dorsal ancho. La diagonal DC del miembro superior es el retorno de la diagonal CD. La mano homolateral del fisioterapeuta deberá de estar en una toma distal y la mano contralateral en una toma proximal. Finalmente, la secuencia de movimientos que el paciente deberá de tomar en cuenta para llevar a cabo el ejercicio será una extensión de dedos, una flexión dorsal, una pronación, mantener la extensión del codo y una abducción de hombro. En la diagonal DC de miembro superior, los músculos implicados son los siguientes: el abductor corto del pulgar, el extensor corto y largo del pulgar, el extensor común de los dedos, el extensor propio del meñique, el extensor propio del índice, los músculos lumbricales e interóseos, el extensor cubital del carpo, el extensor radial corto y largo del carpo, el braquiorradial, el pronador redondo, el pronador cuadrado, el tríceps, el anconio, el dorsal ancho, el deltoides, el redondo mayor, el músculo subescapular, el romboides, el serrato anterior, los músculos supraespinoso e infraespinoso y el redondo menor.
flexiona dedo, muñeca, vamos, vamos, tira, tira, vamos, fuerza, tiene los dedos, tiene la muñeca hacia atrás, vamos, a fuerza, vamos, vamos, a fuerza, vamos, sigue. En la diagonal AB del miembro inferior, la posición de partida será en rotación interna, abducción y extensión de cadera, extensión de rodilla, flexión plantar de tobillo y flexión de dedos. Las manos del fisioterapeuta las colocaremos de forma que la mano homolateral al lado que se está trabajando realice una toma distal sujetando el primer metatarsiano del paciente y ejerciendo una resistencia al movimiento. Nuestro segundo dedo debe resistir la extensión de los dedos del pie del paciente mientras que la mano contralateral realiza una toma más proximal en un inicio, en la superficie posterior-interna del calcáneo para luego pasar a colocarla en el vasto interno. La secuencia de movimientos que debemos enseñarle al paciente para así poder llevar a cabo el ejercicio son la extensión de dedos y flexión dorsal del tobillo, la rotación externa, la flexión y la aducción de cadera, todo ello acompañado de una extensión de rodilla. Los músculos implicados en la diagonal AB de miembro inferior son el extensor largo del dedo gordo, el extensor largo de los dedos, el tibial anterior, el tibial posterior, el peroneo corto, el peroneo largo, el peroneo anterior, el músculo grácil, el aductor largo, el aductor menor, el aductor mayor, el músculo cuádriceps, el psoas mayor, el ilíaco, el bíceps femoral, el obturador externo e interno, el tensor de la fascia lata, el sartorio, el pectíneo, el recto femoral, el glúteo mayor, el glúteo medio, el glúteo menor, el cuadrado femoral, los géminos y el piramidal. En la diagonal BA de miembro inferior, la posición de partida será en rotación externa, flexión y aducción de cadera, extensión de rodilla, extensión de tobillo y extensión de dedos. La mano homolateral del fisioterapeuta será la que realice la resistencia, llevando a cabo una presión a nivel de la cabeza del primer metatarsiano, en la cara plantar del pie. La mano contralateral se colocará en forma de posición de hamaca sobre la cara posterior del muslo a nivel distal. La secuencia de movimientos que llevará a cabo el paciente es flexión de dedos y flexión plantar de tobillo, rotación interna, extensión y abducción de cadera acompañado de extensión de rodilla. En la diagonal BA de miembro inferior, los músculos implicados son el flexor largo de los dedos, el flexor largo del primer dedo, el tibial posterior, el sóleo, el plantar, los gastrocnemios, el peroneo largo, el peroneo corto, el peroneo anterior, el semimembranoso, el semitendinoso, el bíceps femoral, el músculo cuádriceps, la porción isquiotibial del aductor mayor, el tensor de la fascia lata, el glúteo mayor, medio y menor, los géminos, el obturador interno y el piramidal. Vale. Flexión, tira. Vamos, a fuerza. En la diagonal CD de miembro inferior, la posición de partida será en rotación externa y aducción de cadera, extensión de rodilla, flexión de dedo y flexión plantar de tobillo. La mano contralateral la colocaremos sobre la cara dorsal del pie, siendo esta la que ofrecerá la resistencia. El segundo dedo de nuestra mano resistirá la extensión de los dedos del pie y la mano homolateral la colocaremos en el calcáneo del paciente y luego en el vasto externo. La secuencia de movimientos que llevará a cabo el paciente será extensión de dedos, dorsiflexión de tobillo, rotación interna, flexión y abducción de cadera. En la diagonal CD de miembro inferior, los músculos implicados son los siguientes: el extensor corto del dedo gordo, el extensor largo del dedo gordo, el extensor de los dedos, el tibial anterior, el peroneo anterior, el corto y el largo, el músculo cuádriceps, el tensor de la fascia lata, el recto femoral, el sartorio, el pectíneo, el glúteo medio y menor, el piramidal, el obturador interno, los músculos géminos, el psoas ilíaco y el grácil. En la diagonal DC de miembro inferior, la posición inicial será en rotación interna, abducción y flexión de cadera, rodilla en extensión, dorsiflexión de tobillo y extensión de dedos. La mano homolateral realizará una presión en la cabeza del quinto metatarsiano en la cara plantar del pie, siendo esta la que realizará la resistencia.
La mano contralateral la colocaremos en hamaca en la cara posterior del muslo. La secuencia de movimientos del paciente será flexión de dedos y flexión plantar de tobillo, rotación externa, extensión y aducción de cadera acompañado de extensión de rodilla. Finalmente, los músculos implicados en la diagonal DC de miembro inferior son el flexor largo del primer dedo, el flexor largo de los dedos, los músculos gastrocnemios, el sóleo, el plantar, el tibial anterior y posterior, el grácil, el sartorio, el cuádriceps, los músculos aductores, el glúteo mayor, medio y menor, los músculos isquiotibiales, los músculos pelvitrocantéreos, el tensor de la fascia lata y el psoas ilíaco. Vamos, tira. Vamos. Vale. Y ahora, flexión. Ya fuerza se va. Vamos, tira. Vamos, fuerza.